tenía que estar en la guerra. Y si no estaba en la guerra, la labor del rey, si no había ido a la guerra el rey, era quedarse en su trono leyendo la palabra de Dios. Fíjese. Y David, en vez de estar leyendo la palabra de Dios, dice que empezó a mirar por la celosía, vio a una mujer desnuda bañándose y entonces cayó en adulterio. Después de esto comenzó un aspecto catastrófico de la vida de David. ¿Por qué razón? Porque después del adulterio vino un embarazo no deseado y entonces tuvo que matar al esposo de esta mujer. Tuvo que mandarlo a matar. Imagínense lo triste. Y el que mandó a matar era uno de los más fieles que él tenía. Era Urías, que cuando llega del campamento de guerra, el rey David dice, ándate a tu casa, descansa, para que estuviera con su mujer y dijera, bueno, el bebé es de él. Y el hombre dice, ¿cómo voy a irme yo a mi casa siendo que estamos en guerra? Me voy a quedar aquí, voy a cuidar a mi rey. Imagínense la fidelidad. Y después cuando va a la guerra, el rey David dice, déjenlo solo, ábranse para que los enemigos lo traspasaran con espada. David entonces se vuelve una persona totalmente catastrófica. ¿Qué fue lo que sucedió con David? David descuidó lo que tenía que hacer. Fíjese, y esto es lo que pasa a veces cuando desviamos la mirada hacia otras cosas como líderes. Porque el líder tiene que enfocarse en una cosa, en la palabra de Dios. Tiene que enfocarse en la palabra, en seguir aprendiendo, pero también seguir entregando. Pero cuando llegamos a este plano, toca un punto mucho más relevante todavía. Porque quiero llevarlo precisamente al lugar donde a David le pasó esto, que es en su propia casa. Es en el silencio y el secreto de su hogar. Porque delante de todo, él seguía siendo el rey. De hecho, después de que él pecó, estuvo un año, como podemos decir nosotros, en silencio. Estuvo callado, ocultando su pecado. Y el pecado no lo reconoce sino hasta que viene Natán el profeta y le cuenta una parábola en la que él dice que había una persona que tenía una oveja y había otro que tenía muchas ovejas. Y el que tenía hartas ovejas fue y tomó al que tenía una sola oveja, se la quitó y se la dejó para él. Y el mismo rey David da la sentencia, el tal debe pagar 4 veces más. Y le dice, ese eres tú. Y entonces habla de que él tomó la mujer de Urías y que tiene que pagar. Y entonces el terror viene sobre el corazón de David. Lo que llevo aquí es que el ministro de la palabra no puede dejarse engañar simplemente porque ya está predicando. Porque ya está cumpliendo la misión de ministrar los misterios del reino. Sino que no debe olvidar jamás que el testimonio tiene que ser tan intachable como importante su mensaje. Y ojo, porque delante del pueblo a veces nos engañamos, ve que como aquí se mueve la gloria de Dios a veces, y los mensajes hacen que la gente se quebrante, puedo llegar yo al engaño de que como predicador estoy bien, aun cuando tengo mi pecado oculto con el que estoy luchando. Y entonces llegar a relajarme en el pecado y terminar cometiendo errores catastróficos y graves, como ha pasado a lo largo de la historia en la que evangelistas internacionales, elevadísimos, hombres importantísimos de la casa del Señor, han terminado cometiendo los pecados más aberrantes que hay en la historia de la iglesia. Ahora uno se pregunta, pero ¿cómo gente tan grande terminó cometiendo esa clase de pecado? Y es porque precisamente se descuidan en su interior por lo que ven públicamente. Por eso es que el segundo elemento que puede engañar a un líder es precisamente su ministerio, su llamado a liderar. Porque nosotros no por tener esta autoridad y el respaldo del Señor tenemos que descuidar la integridad de la vida como líderes. Tenemos que preocuparnos tanto del estudio y de la exposición de la palabra como vivir el mensaje que estamos predicando. Y no solo vivirlo ante el pueblo, porque aquí son todos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí somos todos buenos, porque aquí nadie va a estar pecando aquí en la iglesia. Aunque algunos son tan descarados que sí lo hacen. Pero aquí todos son buenos. Aquí todos respetan a su papá, a su mamá. ¿Cierto? Aquí todos son hacendosos. En la casa es la cosa. ¿Qué pasa en el secreto? ¿Qué pasa en el silencio? ¿Qué pasa cuando nadie más nos ve? ¿Qué pasa delante del Señor? Y es entonces cuando nosotros tenemos que mantener también una vida de humillación y de oración delante del Señor, en la que roguemos a Dios constantemente que Él desarraigue el pecado de nosotros. Porque querámoslo o no, el líder no puede perder de vista esto. Y fíjese que pensaba, mientras oraba y hablaba con el Señor, lo importante que es tener la concepción de que necesitamos arrepentirnos constantemente y seguir suplicando a Dios para que Dios vaya rompiendo las cadenas de pecado que todavía están en nuestra vida.
Porque tristemente el pecado nos va a asediar hasta que Cristo venga. La Biblia dice que solo en ese momento esto corporal, material y corruptible será vestido de incorruptibilidad. Es decir, vamos a ser corruptos hasta que Cristo venga. Y por eso necesitamos una constante humillación delante del Señor. ¿Qué es lo que le pasó a David? David se despreocupó de esos elementos espirituales que tenían que fundamentar o fomentar cuando no estaba en la guerra. Porque hay momentos, fíjese bien, en que aquí vamos a estar en guerra, en pelea, dando la batalla, sirviendo, caminando para allá, para acá, haciendo actividad, pero de pronto tenemos que detenernos e ir al silencio con el Señor. A rogar a Dios que siga perfeccionando nuestra obra y no creer que por lo que vemos al ser ministros del Señor, ya estamos bien. Porque fíjese, yo siempre digo esto, no sé, quizás es una cuestión personal, pero yo creo que Dios no respalda a ningún ser humano porque Dios no necesita respaldar humanos. Dios respalda la palabra que se está predicando. Y como la palabra a veces va alineada a la voluntad del Señor, Dios respalda la palabra. Fíjese que Dios respaldó a Sansón, pero no respaldó sus acciones. Porque Sansón era un libertador llamado por Dios y respaldó el propósito. No respaldó a Sansón, porque Sansón era cabezón. ¿O no? Le decían, no te metas con mujeres extranjeras. No te metas con las que no son la voluntad de Dios. Y ahí él iba y se fue a meter con Dalila, una filistea que terminó engañándolo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, fíjese bien que la idea de no descuidar nuestra vida de humillación y nuestra vida de integridad es algo tan relevante. Pero fíjese que es fácil caer en el engaño del líder, sobre todo cuando Dios lo está usando. Pero lo está usando aún cuando tiene esos pecados ahí, ¿ves? Porque ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros no vamos a dejar jamás de ser pecadores. Ahora, ¿qué es lo que entonces debemos procurar mantener? La humillación, nuestra búsqueda de la integridad, la batalla constante contra el pecado. Porque yo sé que la gente lucha contra el pecado. Algunos ya no luchan, algunos se fumaron la pipa de la paz con el pecado. Ya no peleemos más, dijeron. Pero quienes aman al Señor y quienes conocen la presencia de Dios y al Dios al cual estamos sirviendo, jamás se van a descuidar de la vida de búsqueda, de humillación, de oración, y jamás van a creer que ya están listos para que la gloria de Dios les muestre algo más. Porque fíjese bien, nuestra labor no puede disociarse de nuestra forma de vida. De hecho, hoy día está la gente cansada de escuchar personas que tienen buenos mensajes, pero mala forma de vida. ¿No les ha pasado a usted? Este es un buen predicador, tiene buenos mensajes, pero no vive lo que predica, y ese es el problema. Ahora, le repito, yo no quiero traerlo al plano de la iglesia, porque en la iglesia sí, podemos ver lo que vemos, alcanzamos a ver aquí en una hora de culto, ¿no? Yo quiero llevarlo a ese aspecto en el que solamente usted y su familia conocen. Y de hecho, ni siquiera usted y su familia, a veces en el que usted y Dios no más conocen. Porque Dios es experto en ver las cosas en nuestro secreto. Yo me recuerdo un día estaban en la iglesia y un predicador habló de una persona que estaba fumando detrás de un árbol. Y se levantó a decir, ¿qué me andáis sapeando? Le dijo. No es que lo andaran sapeando, anduvieran sapeando, sino que lo que pasaba es que Dios le estaba hablando simplemente. Porque Dios conoce hasta lo que hacemos en nuestros aspectos más ocultos de la vida. No se olvide que la Biblia dice que Él es el Pantocratos, el Todopoderoso, y que Dios tiene sus dedos metidos en todo. Por lo tanto, a pesar de que usted puede engañar al líder, puede engañar al pastor, a Dios no lo puede engañar. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. ¿Se fija? Ahora, yo no quiero llevarlo tampoco al plano del pueblo, porque no es el pueblo el mensaje, sino quiero llevarlo al plano del liderazgo. Porque desde mi apreciación, el liderazgo tiene que ser el que tenga una moral y una justicia y una forma de vida más elevada que la del pueblo. ¿Se fija? Por eso digo que el líder no puede descuidarse y autoengañarse porque Dios lo está usando. Porque salió una palabra y se movió la gloria de Dios porque Dios respalda la palabra, no al líder. ¿Se fija? Porque ¿qué soy yo? Soy un pecador, eso es lo que soy. Que necesito humillarme e inclinarme siempre delante de Dios para que Dios vaya rompiendo las consecuencias del pecado en mi vida. Pero si llego a pensar que ya no necesito humillarme, que ya no necesito arrepentirme, puedo caer en un engaño terrible que me lleve a pecados mucho peores. De hecho, uno de los pecados que se puede generar es la altivez de corazón. ¿No ha visto estos predicadores que ellos son casi tocando a Dios? Y ya, ¿esto qué ha sido? Pues son tan elevados espiritualmente en su concepción, ¿ves? Y cuando uno los mira y dice, este parece más hijo del diablo que de Dios. Entonces nosotros no podemos descuidar por causa de nuestro respaldo.
Diógenes, el filósofo cínico, fíjese bien, Diógenes, el filósofo cínico, en algún momento se paró en una plaza y andaba con una linterna así, y andaba enfocando a la gente. Y le enfocaba en la cara y le ponía la linterna en la cara y la gente como molesta. Dice, ¿qué te pasa? Le decía. Lo que pasa es que anda buscando un hombre, pero anda buscando hombres de verdad. Fíjese bien. Y de aquí sale la palabra que algunos son cínicos, ¿ves? Porque son hombres y mujeres, pero no de verdad. Que fingen ser otros. Que fingen ser otros. Ahora fíjese que con todo y eso, Dios nos conoce. Por eso es mejor ser honesto delante del Señor. En un momento, un rey mandó a preguntar al profeta, pero como el rey no estaba en la buena con el profeta, le dice a la mujer, disfrázate para que no te reconozca. Y dice que el profeta ya no tenía ni siquiera, su vista buena. O sea, se disfraza, aparte ya estaba medio ciego el profeta. Y cuando va entrando la mujer a hacer la pregunta para engañar al profeta, le dice, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¡Qué extraordinario! Qué interesante el Señor, ¿o no? Porque delante de los seres humanos podemos fingirnos otros, pero delante del Señor jamás podremos fingirnos otros. Mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Mire qué fuerte el golpe. Yo me imagino que el profeta no se dio vuelta ni a mirarla siquiera. Y ya sabía con toda la patraña que venía, alabado sea el Señor. Al igual que Diógenes, el Señor, de forma superior, está buscando que quienes lideren su obra no sean personas cínicas, sino que sean personas verdaderas. Y ser verdadero no quiere decir intachable, sino que simplemente reconozcan que son siervos de Dios, pero que también son pecadores como el resto del pueblo y que necesitan siempre que la misericordia de Dios esté a su favor. ¿Se da cuenta? Y eso nos equilibra, ¿ver? Porque a pesar de que estoy en un lugar de honra, no me creo el cuento, pues no me enaltezco. ¿Por qué razón? Porque sé que sigo siendo un miserable delante de Dios. Porque todas vuestras obras son trapos de inmundicia delante del Señor y son como nada, dice la Biblia. O sea, ¿quién le voy a mostrar al Señor yo? Porque ni mi servicio. Yo me recuerdo que mi abuela era cosa seria. Y a veces mis primos para predicar se preparaban, oraban, ayunaban, se apartaban para el Señor y predicaban y se movía la gloria del Señor. Y después mi abuela era la que estaba a cargo de una iglesia, entonces decía, ¿y cómo lo hice mamá? Y mi abuela le decía así, hiciste lo que tenías que hacer nomás. Hiciste lo que tenías que hacer, así que anda a sentarte y que andas preguntando cómo te salió. Qué interesante, ¿no? Porque algunos creen a veces que, mire el servicio que yo di, ¿cómo está? ¿Cómo salió? Y como que queremos el aplauso de los hermanos, ¿eh? No, y la hiciste buena, hermano. Buen liderazgo, te felicito. Te ganaste un diploma para fin de año. Pero el Señor nos dice, aunque todo lo hicierais, siervos inútiles sois, nada más. Y eso nos lleva de nuevo al polvo, ¿ves? A humillarnos y a reconocer que somos lo que somos por la gracia del Señor, nada más. Somos lo que somos por la gracia del Señor. ¿Ves? Entonces ahí no caemos en el engaño y empezamos a volver a la idea de la dependencia. A la idea de orar, de ayunar, de inclinarnos, de humillarnos también. Sí, yo sé que al predicador sobre todo y al líder le gusta darle al pueblo pecadores, hijos del diablo. Casi lo pone en las manos de Belcebú. Pero el que está predicando está en el mismo nivel de pecado que el pueblo. Claro, a lo mejor no practica el pecado ni tiene tanto dominio el pecado sobre él como en el pueblo. Pero no vamos a poder huir del pecado hasta que Cristo venga. Por lo tanto, a todos se nos demanda estar humillados y ocupándonos también de nuestra vida espiritual. No importa si Dios nos usa en un púlpito, no importa si la gente el día de mañana viene detrás de nosotros aglomerándose por el poder que Dios nos da en el liderazgo. Lo que importa es que siempre ese hombre se incline y se humille y reconozca que todo es por causa del Señor. Porque el día en que ellos digan, no, mire, fue mi preparación, ¿ves? Fue mi preparación, es que yo oré por esto. Porque sabe que a veces me da un poco de risa. Y bueno, también lo entiendo porque vamos creciendo y madurando. Pero yo lo he notado a veces cuando el Señor hace algo muy pequeño, haciendo cosas puntuales. Y 2 o 3 hermanos fueron partícipes de eso. Y empiezan, sí, pues si yo le prediqué a él, pues. Ya te dice, sí, pues tú le predicaste, pero yo oré por él, pues. Y como que empiezan a pelearse a él sobre quién cae la gloria. No lo han escuchado y de vean, no presten atención. No, si yo fui el que les fui a predicar. Está bien que lo contemos.
Pero cuando otro interviene, ¿para qué interviene? Para decir, yo también tuve protagonismo. ¿Se dan cuenta? Y eso ya es innecesario. Porque cuando dice, yo también tuve protagonismo, los hermanos dicen, perdieron su galardón en el cielo, ¿ves? Porque lo perdieron. La Biblia dice que lo recibieron aquí en la tierra, así que lo pierden arriba. Si les aplauden aquí abajo, no hay galardón en el cielo. ¿Lo dijo el Señor o no? El mismo Señor lo dijo. Si queréis vuestro galardón de los hombres, no vas a tener el galardón del cielo. Por lo tanto, procuremos que todas las cosas que las hagamos como el jiperete, ¿ves? En el silencio, debajo, calladito nomás. Ahora yo sé que hay cosas que tenemos que contarlas, tenemos que hablarlas para educar a la gente, para ir transmitiendo el servicio. Pero esto es una cuestión familiar, pues nosotros aquí somos familia. Yo no le voy a decir a usted, mire hermano, yo soy el pastor. Porque todos ustedes saben que yo soy el pastor. ¿O no? Entonces no necesito estar todo el tiempo diciendo lo que soy. Necesito actuar como lo que Dios me llamó a hacer. Pero fíjense que nosotros normalmente tenemos esta necesidad de como que alguien nos diga, bien, lo hiciste bien. ¿O no? Tenemos esa necesidad. Pero el siervo del Señor no puede engañarse. Su liderazgo, ni siquiera el respaldo que Dios le dé puede llevarlo al engaño. Porque aunque Dios levante un muerto, sane enfermo, bautice con su Espíritu Santo y la gloria de Dios se mueva y los demonios salgan disparados, seguimos siendo delante de Él lo mismo que éramos antes de eso. Pecadores llamados al arrepentimiento y salvos por la gracia del Señor. Nada más. ¿De qué tenemos para gloriarnos? Díganme. Y de hecho pudiéramos decir al Señor, Señor, pero es que yo hice esto. Y el Señor dice, sí, pero pecaste en esto. Y como Dios es Dios, le saldrían 20 Dios más. Y en esto. ¿O no? Porque somos pecadores, hermano. Entonces, ¿de qué vamos a gloriarnos delante del Señor? Entre nosotros podemos codiarnos que nace más, que nace menos, pero delante del Señor no. El Señor en su ministerio también encontró, en medio de su búsqueda de personas verdaderas, a personas falsas. De hecho, a esto le llamó fariseos hipócritas. Hipocrates es la palabra griega que significa que saben actuar. Fíjese bien, que son actores. De igual forma, hoy en la iglesia vemos a muchos líderes que han caído en un relajo espiritual porque ven su ministerio fructífero. O sea, si aquí Dios nos bendice, hermano, y crecemos, más meternos con Dios, más búsqueda del Señor, más oración. Fíjense que cuando yo cambié el jueves para oración, varios me decían, pastor, ¿y va a resultar? ¿Cómo no va a resultar con la oración, hermano? ¿Cómo no va a resultar con la oración? La preguntita que me hicieron algunos. Yo cuando me escuchaba esa pregunta, ¿y va a resultar? Me sentía karateca de nuevo. Quería mandarle un Tetsuki, un Mawashi, un Louki. Que quería volver a hacer karate. ¿Y cómo no va a resultar con la oración? Mire la pregunta que algunos me hicieron. ¿Cómo no va a resultar? Si la iglesia está humillada, hermano, es cuando más poder de Dios ve. Cuando más poder ve, hermano. Por eso usted no se pierda los días jueves acá. Porque ahí donde Dios nos va a llamar, acuérdese, en la rodilla Dios nos llama. Porque, hermano, si aquí estar arriba no es una cuestión simple, aquí hay lucha espiritual. Y si se manifiesta un demonio, hermano, y estoy en la carne, la vergüenza del pastor, si el ungido que tenemos estaba más urgido que ungido. Pues nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos, hermano. Humíllese, y cuando pueda venir a la casa del Señor, humíllese, y cuando esté en su casa, humíllese. Y dedíquese a humillarse delante del Señor para que Dios nos ayude y nos perfeccione a todos delante de Él. Y saque las escorias que están escondidas en nuestro corazón para seguir honrándolo y sirviéndole de una manera mucho más agradable. Alabado sea Dios. Porque si logramos, fíjese bien, en esta condición que estamos, mover la mano del Señor, imagínese si lo santificáramos más. Imagínese si lo buscáramos más. Si obedeciéramos más al Señor y nos dedicáramos a cuidar nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Posiblemente la gloria de Dios vendría de una manera mucho mayor. Pero tristemente han caído en el relajo espiritual. Como están fructificados, se han olvidado de la santidad. Y fíjense que les pasa normalmente a los que crecen, ¿no? Los que crecen ya después se relajan, después ellos mismos toman, fuman, los mismos pastores. Toman, fuman, bailan. No sé qué les pasó, no partieron así, pero terminaron de esa manera. Terminaron de esa manera, corrompiéndose. ¿Por qué? Porque se descuidan, ve como ya estamos bendecidos, como ya la gloria se mueve. Pero el líder tiene que preocuparse siempre de estar humillado y consagrándose al Señor. Algunos cuando suben a un púlpito a predicar y Dios los respalda,
parece ser que es el consentimiento para sus pecados. ¿Ve? Dios mío, soy igual en pecado. Y empieza su cabeza ahí. Y el diablo le dice, ¿viste? Predicaste, estás ahí en pecado y Dios te usó. Sigue pecando, hijo. Sigue pecando, hijo, le dice el diablo. Porque en ti yo tengo complacencia. Sí, así le dice el diablo, ¿ves? Porque así es la cosa. Pues, si, cuando la gente está en pecado y está lejos de la voluntad del Señor, Dios en su bondad, mire que esta cuestión sí que a mí me vuela los sesos. Porque Dios en su bondad sigue tocándonos. Sigue tocándonos. ¿No le ha pasado a usted que dice, ¿por qué me tocó si estoy pecador? Porque Dios nos da la oportunidad de levantarnos y alinearnos. No para consolarnos en el pecado. Mire, cuando el mismo Sansón, Dios lo había respaldado, pero pecó y descuidó su integridad, él después empezó a consagrarse en el secreto. Y cuando salió adelante, Dios le dio la oportunidad de cumplir su cometido. Porque él dice que lo apoyen en los pilares y bota los pilares y mata a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y cumple el cometido que tenía. ¿Se fija? Es decir, a pesar de que somos miserables pecadores, Dios en su bondad siempre nos extiende la oportunidad para que nos alineemos a los planes del Señor y terminemos honrando su nombre mucho mayor de lo que lo hemos hecho ahora. Y cuando sentimos su presencia y el toque de Dios, no es para conformarnos en nuestro pecado, sino es para tomar fuerzas para la santificación delante del Señor. Los sacerdotes tenían aquí la expresión Kedusha Elohim, que significa propiedad de Dios, pero también santidad de Dios. O sea, que en su cabeza hay que tener que somos propiedad de Él y estamos consagrados para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque el pueblo entero caiga en pecado, el liderazgo tiene que mantenerse íntegro, por hermano. Porque hoy día necesitamos gente más íntegra, con mejor testimonio. Alabado sea el Señor. Pero lo único que entonces pasa es que han venido haciendo la obra de Dios, predicando el mensaje, y Dios respalda el mensaje. No está respaldando a quienes viven en pecado oculto. Confirma su palabra a cada momento. Pues esta clase de personas hablan en nombre de Dios, echan fuera demonios en nombre de Dios, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor le dice, mentirosos, apartado de mí, mentirosos, ¿cierto? ¿Cómo le dice? Apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, tenían autoridad, pero eran hacedores del mal. Por eso yo tengo ahí en el internet, búsquelo después, hacedores del bien. El creyente tiene que ser hacedor del bien, sobre todo el líder. Tiene que tener un estándar moral más elevado que la iglesia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, debemos arrepentirnos. Esto quiere decir que constantemente hay que ir cambiando la manera de pensar que tenemos. Porque fíjese, esta cuestión interna pasa porque nuestra manera de pensar no es adaptada a la palabra del Señor. Todos llegan a la iglesia con miles de pensamientos y de ideas. Llegan con miles de conceptos preparados por Satanás y por su propia mente. Pero hay que tumbarlos, porque eso es redarguir, ¿ve? Es tomar ese pensamiento y tirarlo a tierra para establecer el principio de Dios en el corazón y en la mente. No por nada el mandamiento más grande dice, ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La palabra lev, mente. Amarás a Dios con toda tu mente, es la frase. Nosotros tenemos que entonces amar a Dios con toda nuestra mente. Disponernos a aceptar la verdad de Dios, de su palabra, de sus principios y de sus propósitos. Y vivir constantemente humillados y en dependencia de Dios para el constante perfeccionamiento. El día en que la labor lo descuide de la vida espiritual, deje la labor y ocúpese de la vida espiritual. Porque va a ser más útil ocupándose de la vida espiritual y volviendo a servir como Sansón que sirviendo habiendo despreocupado la vida espiritual. Ahora no hay que olvidarse también que hay momentos en que la vida espiritual hay que dejarla ahí porque estamos sirviendo a full, estamos en guerra. Me refiero a los momentos de tranquilos. Ya no hay guerra, búsquenme. ¿Se fijan? Esos momentos siempre los da el Señor. Hay momentos que hay que estar en guerra y uno no alcanza a veces ni de entregar un ayuno. Entiendo que el pueblo corre, va para allá, va para acá, va para acá. Pero el liderazgo siempre tiene que estar en búsqueda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos arrepentirnos, volver al Señor,
cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Pero no por un rato, porque algunos se van después de mensajes como este, dicen, sí, voy a cambiar. Y me dicen, ¿qué dijo el pastor? Así nomás les pasa. ¿Qué dijo el pastor? No, porque hay que empezar a aplicar los principios. Hay que empezar a volver a la vida espiritual, no por un rato, sino para siempre. Eclesiastés, y con esto termino, dice que al fin de todo su discurso, de todo lo que él experimentó y de todo lo que él manifiesta basado en la sabiduría es esto: teme al Señor, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo. Y luego le advierte diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Cuando Dios haga juicio, traerá a la luz toda obra que usted hizo encubiertamente. Y no nos va a servir decir, yo era el pastor, yo era el líder, yo era un hermano. Lo que va a servir tiene que ver con él. Póngase de pie. Porque el todo del hombre es esto: guarda tus mandamientos. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a no engañarnos con los razonamientos humanos. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Usted ora al Señor. Hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de ti, de tu presencia, Señor amado, para darte gracias por tu palabra, que nos advierte para no caer en el autoengaño, Señor, del propio ministerio. No permitas, Señor, que quienes Dios llamará un día a buscarte, Padre mío, quienes tú llamarás un día a servirte, caigan en el autoengaño, Señor, de desviarse simplemente al servicio y olvidar la búsqueda, olvidar la integridad, olvidar la consagración y vivir realmente el evangelio para que tú le des un poder superior, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor. Sé que no es una lucha fácil, Dios del cielo, caminar y andar en el Espíritu, ser guiados por ti, Señor, y por tu palabra. Pero rogamos que tú nos ayudes, Señor, que nos guíes, Señor, desde la cabeza, Señor, hasta el último hermano. Ayúdanos, pues todos necesitamos, Señor, de tu ayuda. Ayúdanos a seguir, ayúdanos a guardarnos, conságranos con tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a caminar una vida de santidad, también en los secretos, Señor, no solo en lo público. Llevemos esto a nuestras casas, donde solamente tú nos ves, Señor. Y si hay pecados en nuestra vida, no nos quedemos quietos con aquello, Señor, sino que por el contrario, nos mantengamos en una lucha constante para un día vencer, Señor amado. Y si no vencemos hasta que tú vienes, Señor, por lo menos haber dado la pelea para demostrarte, Señor, que no estamos conformes con la vida de pecado, sino que queremos ser transformados y realmente anhelamos ese día glorioso en el que esto mortal y corruptible sea cambiado en incorruptibilidad. Te lo pido, Señor, ayuda a tu pueblo, especialmente a aquellos que tú estás poniendo la mirada, Señor, para un día llamarlos a un servicio diferente, Señor. Yo te pido que esta palabra quede grabada en sus vidas y en sus corazones. Y no solamente, Señor, quede en el plano de la enseñanza, sino que podamos llevarlo a la práctica, Señor, y perfeccionar nuestras vidas delante de ti, para mostrar un cristianismo con una dignidad mayor, Señor, a una sociedad que ha dejado de creer. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.